Presidente Hugo Chávez, hablemos de la gira relámpago que armó el presidente Álvaro Uribe. Es un Uribe a la defensiva. Yo conozco bastante a Uribe, incluso su psicología. Como él me conoce a mí. Es un Uribe sacando, así como, no voy a poner, la comparación no es válida, a la defensiva. Porque sabe que la situación para Colombia se pone más difícil. Colombia corre el riesgo de quedar aislada en este continente. Colombia está reforzando la matriz de que es un país ahora subordinado al mandato de Estados Unidos. Eso es terrible para cualquier país en América Latina. Colombia está ahora abriendo sus bases, su territorio para unas bases imperiales. Ahora, presidente Chávez, pero lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe es que este era un convenio que venía desde hace muchos años y que lo que viene es a reforzarse esa ayuda militar de Estados Unidos. Uribe miente, con mucha facilidad miente. Es una mentira. ¿Quién va a creer el cuento de que en esas bases militares, por ejemplo, son militares colombianos los que van a comandar a los militares yanquis? ¿Usted eso no lo cree? Eso es mentira. Eso no, Estados Unidos no acepta eso. Ni siquiera en las misiones de cascos azules. Es el imperio. Ellos van a hacer ahí lo que les venga en gana. Tienen inmunidad además, pueden hacer lo que quieran. Yo de aquí le hago un llamado al presidente Uribe. Vaya y dé la cara en Quito. A UNASUR. No tenga miedo. Dice usted a UNASUR. A la cumbre de UNASUR, que cumpla con su responsabilidad. Colombia es miembro de la UNASUR. Colombia es miembro del Consejo de Defensa de Sudamérica. Que no tenga miedo el presidente Uribe. Que así como hizo esa gira relámpago, vaya a Quito y dé la cara. ¿Usted cree que se trata, cree que se trata de miedo? Yo creo que sí. Tiene miedo de qué, de enfrentar una realidad, de quedarse solo allí. Porque en verdad Colombia, te digo, y ustedes los colombianos y colombianas deberían verlo con cuidado. Esa decisión los va a alejar mucho más al gobierno de Uribe, ¿no? Del entorno, bueno, del vecindario latinoamericano, y va a aparecer Colombia como más subordinada aún al imperio, a Estados Unidos. Eso es horrible para un pueblo libre como el pueblo de Colombia, un pueblo heroico como el pueblo de Colombia.